Buenos días, es una bendición podernos reunir alrededor de la palabra para que el Señor nos edifique. Él quiere hacer siempre algo en nuestro corazón. Él quiere usar su palabra y usa la obra del Espíritu Santo para cambiarnos y transformarnos. Y es una bendición que podamos estar reunidos, aunque sea por este medio. Por supuesto, yo anhelo y espero que pronto esté el día en el cual podamos tener una reunión físicamente. Hemos compartido los 2 domingos pasados una enseñanza sobre la voluntad de Dios. Y dijimos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. No porque yo lo diga, sino porque es lo que la palabra de Dios dice. Habíamos dicho que esta semana íbamos a tratar un tema siempre relacionado con la voluntad de Dios, pero para encontrar dirección para nuestra vida. Yo sé que una inquietud que siempre tenemos es la toma de decisiones y obviamente lo queremos hacer conforme a la voluntad de Dios. Pero cuando yo ya tenía prácticamente el mensaje listo, de repente a través de una serie de circunstancias y todo, el Señor me hizo sentir que queríamos de continuar con estos aspectos que habíamos venido viendo. Así que guardé el mensaje y me puse a hacer este mensaje que sería la voluntad de Dios, la tercera parte. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta mañana? Solo que les quiero invitar a que primeramente oremos. Amado Padre, gracias infinitas te damos por el amor eterno con el cual tú nos has amado, ese amor que fue manifestado en la cruz del Calvario, Señor. Y Señor, tú nos has llamado de las tinieblas a tu luz admirable para que nosotros seamos tus mensajeros, Señor, embajadores con ese mensaje de esperanza y paz que algún momento llegó a nuestro corazón y nos cambió y nos transformó. Gracias, Padre, porque tú tienes nuestros nombres inscritos en el libro de la vida y te pedimos que nosotros podamos correr en pos de ti en todo tiempo y en todo momento. Habla a nuestros corazones por medio de tu Santo Espíritu en esta mañana. Muévete, Señor, en nuestras vidas, Señor, y que tu palabra que tú quieres enviar no vuelva vacía, sino haga esa obra para la cual tú la envías. Te damos gracias, Padre, orando en el nombre de Jesús. Dice Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, los versos 11 al 13, que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Nos ha dado el derecho de ser hijos de Dios. Si has creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios en Cristo Jesús, el Padre te ha dado ese derecho y ya eres un hijo de Dios. Pues Jesús con su vida nos demostró que lo más importante es hacer la voluntad de Dios. Él dice que Él vino a este mundo para hacer la voluntad de Dios. Y quiero leer un pasaje que está en Efesios 5:17, solo anótenlo y yo lo voy a leer rapidito. Dice, no sean pues insensatos, procuren entender cuál es la voluntad del Señor. Otras versiones traducen esa palabra que dice insensatos y que también es lo que significa en el griego como necios, tontos, imprudentes. O sea, en el griego significa todo esto: insensatos, necios, tontos, imprudentes. Yo sé que la palabra tontos es un poquito fuerte, pero es lo que significa la palabra en griego. Entonces podríamos leer, no sean pues tontos, procuren entender cuál es la voluntad del Señor. O sea, es un esfuerzo que nos dice el Espíritu Santo que debemos de hacer, entender
cuál es la voluntad del Señor. O sea, la voluntad del Señor no es algo así misterioso que el Señor quiera esconderlo, sino que vemos la voluntad en un sentido general, revelada en la palabra de Dios para nuestra vida. Lo que vimos la semana pasada fueron estos aspectos de la voluntad de Dios para sus hijos. ¿Para quién? Para sus hijos, para nosotros. Entonces vimos que debemos de ser agradecidos. Usamos 1 Tesalonicenses 5:18, que debemos de vivir en santidad. 1 Pedro 1:15-16. Este es solo un resumen de lo que vimos. Y si no tomaron nota, ahí pueden tomar nota de lo que vimos. Debemos de hacer buenas obras. 1 Pedro 2:15 y 1 Timoteo 6:17 y 18. Es obvio que las obras no nos salvan, no somos salvos por obras, somos salvos por gracia, pero una vez que somos salvos, el Señor quiere que hagamos buenas obras. También vimos que debemos de vivir en pureza sexual en 1 Tesalonicenses 4, versos 3 al 5. Vimos que debemos de vivir con una conciencia limpia en 1 Juan 1:9. Pues aunque hemos nacido nuevo, no somos perfectos, porque todavía está la carne en nosotros. Entonces, pecamos, pero debemos de mantener esa conciencia limpia, porque tenemos esa puerta abierta. Dice la Escritura, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y que Él nos limpia de toda maldad. Entonces, no tenemos por qué guardar la culpa de nuestro pecado, sino que la debemos de traer al Señor. Luego vimos también que debemos de cuidar el cuerpo. Ese fue otro aspecto para lo cual vimos 1 Corintios 3, 16, 17 y también en el capítulo 6, el verso 19. Lo mismo que vimos en la tercera epístola de Juan, el versículo 2. Y luego lo último con lo que terminamos viendo es que no debemos preocuparnos. Filipenses 4, 6. Entre paréntesis, si alguno de ustedes quisiera ver nuevamente el mensaje queda ahí puesto en la página, si quisiera repasar algún detalle. O si Dios está poniendo en tu corazón, esto sería bueno que lo oyera fulanito, sutanito, mi hermano, mi hermana, alguien. Bueno, les puedes decir, mira, oí un mensaje que estoy sintiendo en mi corazón que creo que sería de bendición para tu vida. Te mando la dirección, entras a la página y tiene que ver con la voluntad de Dios. O sea, usemos los recursos para bendecir a otros. Entonces vamos adelante con lo que ya vimos, que fue todo esto. Estos fueron, pues lo que acabamos de ver, fueron los puntos que vimos la semana pasada. Y nosotros vamos a ver otros puntos más en esta mañana. El primero obviamente estamos en el tema general que Dios nos revela su voluntad. Entonces lo primero que queremos ver es que debemos de procurar conocer la voluntad de Dios. Colosenses 1:9 nos dice: por eso nosotros desde el día que lo supimos no cesamos de orar por ustedes y de pedir que Dios los llene del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Miren qué tremenda esta oración. Es un clamor para que todos seamos llenos del conocimiento de su voluntad. Y Juan 6:38, Jesús dijo: yo no he descendido porque no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces lo que primero que estamos viendo es que debemos de procurar. Procurar es un verbo, es una acción, es una lucha. Y lo que Pablo está diciendo aquí es lo que como pastor yo debo hacer. Yo debo de orar para que las ovejas, los miembros de las familias que el Señor me ha dado a pastorear sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Pero quiero decirles, no solo yo, también padre de familia, cabeza del hogar, líder de la casa,
tú tienes esa responsabilidad. Tú debes de orar que todos los miembros de tu casa, tu esposa, tus hijos, sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios para sus vidas, en cada aspecto de la vida. Lo siguiente que vemos es que debemos procurar que la gente conozca a Cristo y se salve. O sea, eso no es un trabajo nada más para el evangelista, para el pastor, para los ancianos, para los diáconos, para alguien que esté ahí. Esta es una responsabilidad, un deber y un privilegio que tenemos todos como creyentes. Juan capítulo 6 y verso 40 dice: y esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día final. El anhelo, el deseo de Dios es que tengamos vida eterna. Y luego también dice más adelante en Juan, en el capítulo 17 y verso 3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la verdad, la vida eterna. Y esa es una necesidad que todos los seres humanos tenemos. Estamos aquí de paso y lo que está en juego es la eternidad. Y Dios ha dejado a un grupo de subversivos, tú y yo, para rescatar de las tinieblas a su luz admirable aquellos que no lo conocen. En 2 de Pedro 3:9 dice que, y este es un pasaje muy interesante, porque principalmente cuando vemos el mundo en caos, nosotros decimos, pero Señor, ¿cuándo vas a venir? Señor, ven pronto. Y este pasaje es muy interesante. Dice 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa. O sea, ¿qué promesa? La promesa de su retorno. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el corazón de Dios, estar dando oportunidades. Cuando Noé construyó el arca, él durante 120 años fue un pregonero de justicia, alguien que estaba diciéndoles se arrepienten, que la gente se burló de él y que no le hizo caso, esa es otra cosa. Pero el asunto que nos quiere revelar esto es el corazón de Dios. Y por supuesto yo me imagino que cuando el diluvio vino y cuando ellos no pudieron entrar en el arca y cuando estaban muriéndose, seguramente se han de haber arrepentido muchos, se han de haber dicho, ¿cómo no le creímos a Noé? Señor, ten misericordia de nosotros. Ese es el corazón de Dios. Entonces, nosotros como sus hijos tenemos el privilegio no solo privilegio, sino también responsabilidad de anunciar el mensaje de salvación a un mundo perdido. Y creo que un tiempo de crisis como el que estamos pasando es una oportunidad. Yo creo que en tiempos así es cuando la gente está abierta, está dispuesta a escuchar. Y yo creo que podría ser una oportunidad para un despertar espiritual, porque muchos están llenos de miedo y llenos de mucha angustia. Y lo que tenemos que hacer es orar por nuestros compañeros de trabajo, por nuestros amigos, por nuestros familiares. Y cuando estemos orando, si el Señor nos pone en el corazón, llama a fulanito, hay que llamarlo. Tal vez sea la llamada oportuna. Y empezamos a hablarle y cómo has estado, pero cuando Él nos quiera traer todo lo mal que esté sintiendo, oigámoslo por un rato, pero luego démosle una respuesta. No le sigamos el juego a la conversación. Ay, sí, ¿verdad? ¿Cómo está la cosa de mal? No sé qué. Pues si no tiene objetivo tu llamada. Entonces tu llamada es, lo oyes un rato y luego le dices, pero ¿sabes qué? Dios no ha perdido el control de todas las cosas y Dios ama a la humanidad. Y entonces empezamos a hablarle poco a poco y él, que es una persona que está angustiada, afligida, con miedo, está abierta a escuchar. Entonces es una oportunidad para presentar el evangelio a otros. Le recordémonos que estamos viendo diferentes
aspectos que Dios revela con relación a su voluntad. Y veamos lo siguiente. Esto yo entiendo que es un poco difícil de aceptar como que es la voluntad de Dios, lo que vamos a ver ahorita. ¿Por qué razón? Porque en las últimas 3 décadas, tal vez 4, 3 y media, no sé, la iglesia ha sido expuesta a un mensaje que no está en la Escritura en su totalidad, sino que se han sacado ciertos versículos y se ha levantado una doctrina que no es una doctrina totalmente bíblica. Y la doctrina básicamente dice que si somos cristianos no tenemos por qué sufrir, que si somos cristianos nos va a ir bien, y cuando hablan bien se refieren a prosperidad económica. Es el movimiento que se conoce como paz, poder y prosperidad. Pero ese mensaje no es exactamente el mensaje de la Escritura. Entonces, como ese mensaje ha estado tan permeado en el pensamiento, en los programas que uno oye, los ministros famosos usan ese mensaje, entonces en nuestro corazón puede haber un rechazo, pero nosotros somos llamados a recibir todo el consejo de la palabra de Dios. Entonces debemos de aceptar que el sufrimiento puede ser la voluntad de Dios para nuestra vida. Primera de Pedro 3:17 dice, es mejor que sufran por hacer el bien, si Dios así lo quiere, que por hacer el mal. O sea, no vamos a sufrir por hacer el mal, pero puede ser que por hacer el bien tengamos que sufrir, si Dios así lo quiere. Esa es la aclaración clave ahí. Y en Primera de Pedro también, en el capítulo 4, versos 1 y 2, dice, puesto que Cristo sufrió por nosotros en su cuerpo, también ustedes deben adoptar esa misma actitud, porque quien sufre en su cuerpo pone fin al pecado, para que el tiempo que le queda en la vida en este mundo lo viva conforme a la voluntad de Dios y no conforme a los deseos humanos. ¡Wow! Es tremendo este versículo. ¿Cristo sufrió? Sí sufrió en su cuerpo. Nosotros dice que debemos de tener esa misma actitud. Puede que yo tenga que sufrir en mi cuerpo, y cuando sufro en mi cuerpo pongo fin al pecado. Y no sabemos cuánto tiempo, pero lo que sí sabemos es que Dios es soberano. Quisiera invitarles a que abran sus Biblias en 1 de Pedro 4:19. Ese no lo tengo aquí en la pantalla, pero sí quisiera que lo leyéramos. Vamos entonces a 1 de Pedro 4:19. Les doy un momentito para que lleguen ahí, y luego quiero contarles como ilustración a este mensaje del sufrimiento el testimonio de una pareja muy preciosa. 1 Pedro 4:19. Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. Los que ¿qué? Sufren según la voluntad de Dios. Miren, yo creo que este tipo de versículos le ha dado ánimo a muchos creyentes que han sufrido cárceles, como fue el caso de Watchman Nee. Watchman Nee, ese cristiano tan profundo en la Escritura, él fue preso por el Estado comunista en China, y prácticamente, murió en la cárcel. Murió encarcelado, pero él nunca renunció a su fe. Bueno, yo les decía, hablando de lo que estamos hablando, de aceptar el sufrimiento, porque puede ser la voluntad de Dios para nuestra vida, que una pareja que amo mucho y que yo los casé, aunque hace rato que no tenía relación con ellos, es una pareja que han tenido un muy buen matrimonio, han sido de bendición, pues ya sus hijos están pues crecidos. La hija
mayor creo que está empezando la universidad, el hijo menor está al final de su secundaria, y ellos han tenido que pasar por un sufrimiento muy grande. Primero, y no voy a contar toda la historia porque es muy larga, pero primero él empezó a padecer de dolores de cabeza y finalmente le descubrieron que era un tumor en la pituitaria. Lo operaron. Miren, todo este tipo de cosas son carísimas, ellos no tienen los recursos ni su familia, pero Dios hizo una serie de milagros y la provisión económica llegó para ellos para esa operación. Después de que analizaron el tumor y como era canceroso, les pidieron que se hicieran un PET scan, que no lo hacen nada más que en México y en los Estados Unidos. Y bueno, ellos también a través de una serie de milagros recibieron la provisión para hacerse el examen en los Estados Unidos y quién los iba a hospedar y para los boletos, en fin, Dios se movió en una forma maravillosa, es un testimonio precioso. Yo les decía a ellos que realmente yo creo que ellos deberían de escribir porque eso anima a las personas a ver el poder, la mano poderosa de Dios. Bien, la cosa es que en eso andaban, en hacerse este examen o irse a hacer el examen, cuando él resultó con sangre en las heces. Finalmente fueron el gastroenterólogo y él les dijo que él estaba grave, pues no sé qué cosa le vio sin exámenes y de una vez le dijo, te me vas al hospital, que te canalicen y que ahí me llamen y te hagan tal y tal examen. O sea, seguramente él con su experiencia vio que la cosa era de vida o muerte. Ellos salieron de ahí y sin mucho pensar y con qué vamos a pagar ni nada, se fueron al hospital que les dijo. Y pues ya vino los exámenes y toda la cosa, y él tenía un tumor en el ciego. Ciego es la parte donde se une el intestino delgado con el grueso, y se llama ciego porque realmente no se logra ver, pero sí lograron ver que había un tumor ahí. Lo operaron. Esa es una operación abierta, le quitan un pedazo de intestino, del intestino grueso, lo vuelven a unir y mandaron a patología el tumor. Y bueno, la cosa es que todavía estaba por hacerse el examen para ver si tenía cáncer en otras partes del cuerpo y aparece esto. Bueno, finalmente se hicieron el famoso examen para determinar si había cáncer en otro lado. Por supuesto, ya no contaba porque ya estaba quitado. Ahora, todo esto es un proceso de varios años, aunque lo de la pituitaria y el tumor en el ciego, en el intestino grueso, sí fue durante el mismo año. Entonces se pueden imaginar ustedes la angustia, el sufrimiento, estamos hablando del sufrimiento que ellos estaban pasando. Bueno, la cosa es que finalmente, aparentemente, ya habían salido de todo, ya habían llegado, y a los años resulta que aunque tiene un tumor en el hígado, que ese no lo detectó el PET scan porque son unas células cancerosas muy peculiares que no salen cuando se hace ese tipo de examen. Entonces, ahí empezó un nuevo tratamiento y ahí he estado. Pero me impresionó, porque miren, él tiene tal serenidad, tal confianza en Dios, en el amor de Dios. Él sabe que cualquier cosa a dónde va y tiene tal fe y tal estado de ánimo que irradia la luz del Señor y es una bendición. Pero uno diría, se casaron en el Señor y entre paréntesis, se recuerdan que cuando uno se casa, ¿cuáles son los votos?
en salud y en enfermedad, en riqueza y en pobreza. Y realmente me impresiona ver la forma como ellos han vivido esos votos. ¿Por qué? Porque ha sido una situación difícil, pero ahí han estado los dos hombro con hombro librando la buena batalla de la fe. Para mí es un ejemplo maravilloso de una vida vivida conforme a la Escritura, conforme a esos votos matrimoniales. Y pues el hermano ahorita de momento, bueno, miren cómo las cosas que Dios hace, porque finalmente ya sin más recursos, sin nada, paró yendo a Lix, donde providencialmente el Señor lo llevó con un médico con el cual hicieron clinch, y él le dijo, mire doctor, yo sé que cuando uno viene la segunda vez, pues lo recibe cualquiera, pero ¿sería posible que usted me viera? Y le dijo, sí, mira, aquí está mi WhatsApp y aquí está mi teléfono, llámame. Y cabal lo llamó y lo recibió. Después había un poco de problema, le dijo, ¿sabes qué? Te voy a ver en mi clínica privada, pero ya conseguimos que aprueben el medicamento. Pero dándole seguimiento le dijo, el cáncer ahí está detenido, no quisiera usar el medicamento, ya que esto está detenido, solo vamos a mantenerlo bajo observación. Y si hay necesidad, pues vamos a usar el medicamento que ya está aprobado. Parece que es un medicamento muy caro. Pero están orando de que eso no se necesite. Amados hermanos, miren qué precioso testimonio, pero a la vez es una muestra de que si aceptamos que nuestras vidas están en las manos y el Señor permite que llegue sufrimiento a nuestra vida, sin duda es por alguna razón. Lo siguiente que queremos ver es que debemos de casarnos con alguien que sea creyente. Segunda de Corintios, o sea, esa es la voluntad de Dios. Recuerde que estamos hablando lo que Dios nos revela, su voluntad. Dice 2 Corintios 6:14, no se unan con los incrédulos en un yugo desigual, pues que tienen en común la justicia con la injusticia y qué relación puede haber entre la luz y las tinieblas. Es muy importante, hermanos, porque yo he visto muchas situaciones a través de los años en el ministerio y principalmente cuando hay una unión en yugo desigual. Y quiero decirles, esto del yugo desigual no es solamente en el matrimonio, también en sociedades. Yo he visto hermanos en Cristo haciendo sociedades con no cristianos y después paran en unos grandes problemas. Y la realidad es que aunque hayamos nacido nuevo, aunque seamos cristianos, hay carne en nosotros y siempre va a haber roces y problemas, ya sea en el matrimonio, ya sea en la sociedad, pero necesitamos la unción del Espíritu Santo para que todo pueda fluir como debe de ser. Amén. Lo siguiente que vemos es que debemos de orar por la voluntad de Dios. Y esto es muy importante, hermanos. No es solo por nuestra vida, sino por nuestra nación y por el mundo. Jesús, cuando sus discípulos le pidieron que les enseñara a orar, y Él les enseñó, esta es una de las partes claves de la oración que le enseñó. Mateo 6:10, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. O sea, la voluntad del Señor es algo que nosotros debemos de pedir. Por supuesto, no entendemos, porque sí hemos orado y yo creo que es una parte de esa oración y ese clamor diario alrededor del mundo. Venga, hágase tu voluntad aquí en la tierra como es hecha en los cielos, pero sin embargo vemos que no hay, como por decirlo así, una respuesta. Yo no puedo entender, pero yo lo que sí creo es que si el Señor dice que oremos así, debemos de seguir orando así.
y que Dios en su misericordia permita que las cosas cambien conforme a su voluntad. Entonces estamos viendo diferentes aspectos que Dios revela de acuerdo a su voluntad, con relación a su voluntad. Lo siguiente que queremos ver es que debemos de orar siempre. Dice 1 Tesalonicenses 5:17, dice, oren sin cesar. Y les digo que la única forma de orar sin cesar es cuando oramos en el Espíritu. Porque Pablo dice que oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. O sea, orar con el Espíritu no desecha orar con el entendimiento, y orar con el entendimiento no desecha orar en el Espíritu. Y ahorita estamos viendo una enseñanza en las reuniones que estamos teniendo por medio de Zoom en los diferentes horarios o días para el Espíritu Santo y lo que estamos aprendiendo sobre el bautismo del Espíritu Santo. Creo que es muy importante, porque la Escritura dice, oremos sin cesar. Y la única forma en la cual podemos orar sin cesar es cuando lo hacemos en el Espíritu, cuando estamos conectados en el Espíritu. Porque en la lengua materna obviamente no podemos orar en todo el tiempo. Bien, luego lo siguiente que vemos es que debemos de hacer guerra espiritual. Dice Santiago 4:7, por lo tanto, sométanse a Dios, opongan resistencia al diablo y él huirá de ustedes. O sea, aquí vemos dos lados. Una, debemos de someternos a Dios y debemos de resistir al diablo. Y cuando nosotros nos sometemos a Dios y resistimos al diablo, la promesa es que él va a huir de nosotros. Efesios capítulo 6 también dice en los versos 11 y 12 que debemos de revestirnos de toda la armadura de Dios para que podamos hacer frente a las acechanzas del diablo. El diablo siempre anda viendo cómo nos destruye. La batalla que libramos, dice el verso 12, no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, hay una batalla espiritual y la voluntad del Señor es que nosotros libremos esa batalla espiritual. Cuando ha habido un avivamiento, primero empieza una batalla espiritual para abrir los cielos sobre un lugar. Entonces, eso es importante. Yo sé que Guatemala, según el testimonio de muchos, tiene cielos abiertos, pero quiero decirles que ese es el fruto de muchos cristianos que nos han antecedido, que han librado esa batalla espiritual en las regiones celestes, declarando el señorío de Jesucristo sobre Guatemala. Lo siguiente que queremos ver es que debemos de honrar al Señor con nuestras finanzas. Dice Proverbios 3, versos 9 al 10, honra a Jehová con todos tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Esta es una promesa del Señor. Si nosotros lo honramos, Él va a bendecirnos. Yo sé que usan mucho este versículo para decir que nos vamos a hacer millonarios. Miren, no se trata de eso, pero yo sí he visto la fidelidad de Dios cuando alguien es fiel honrando al Señor con sus finanzas. Y luego, por último, dice, hablando de que Dios nos revela su voluntad, el último aspecto que queremos ver es que debemos estar siempre con gozo. 1 Tesalonicenses 5:16 dice, estén siempre gozosos. ¿Cuándo vamos a estar gozosos? Cuando todo va sobre ruedas, cuando todo está
buenísimo, cuando no hay problemas, cuando la salud está al 100. No, el mensaje es siempre gozosos. Debemos de aprender a vivir encima de las circunstancias, para que las circunstancias no nos afecten. Y puede que las circunstancias no cambien, pero nosotros somos llamados a ser más que vencedores, como es el caso que les hablé de esta amada pareja que el Señor me permitió casar hace 20 y algo de años, y que han pasado por ese valle tremendo. Pero yo puedo ver en ellos, cuando estuve reunidos con ellos, pude ver esto que les digo, ese gozo, lo que dice, están siempre gozosos. Y en todo están viendo la mano de Dios. Yo creo que en parte Dios usa circunstancias para que nosotros aprendamos a vivir sobre las circunstancias y tengamos el gozo del Señor. El gozo del Señor es mi fortaleza. Es algo maravilloso cuando logramos tener ese gozo. Pero este aspecto es muy importante y por eso estamos cerrando con él. Para concluir, quisiera que viéramos un pasaje que está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, y es el verso 23. Y lo quisiera leer de dos versiones, de la Reina Valera, porque yo sé que muchos estamos como acostumbrados a oírlo ahí, pero para tener un entendimiento más amplio de lo que tiene, vamos a leerlo de una versión que se llama Palabra de Dios para Todo también. Entonces, empecemos primeramente leyéndolo en la Reina Valera del 60. Y el mismo Dios de paz, ¿quién es Él? Él es Dios de paz, os santifique por completo, y todo vuestro ser, somos trinos, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Santificar quiere decir, o ser santo, significa ser separado. O sea, el mismo Dios de paz os separe por completo. Y todo vuestro ser, y el ser incluye el espíritu, el alma y el cuerpo, puedan ser guardados sin mancha para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y luego, en la palabra de Dios para todos dice, nosotros oramos para que Dios mismo, el Dios de paz, los purifique completamente para que pertenezcan solo a Él. O sea, el objeto de ser purificados es pertenecer solo a Él. También pedimos para que todo su ser, su espíritu, su alma y su cuerpo permanezcan siempre sin mancha para cuando el Señor Jesucristo regrese. Miren, la iglesia primitiva estaba recibiendo estos mensajes, la iglesia de Tesalónica de Pablo. Estaba recibiendo el mensaje de la importancia que era mantenerse puros, separados para Dios, en todo aspecto, espíritu, alma y cuerpo. Se recuerdan que mencionamos la semana pasada algo de los gnósticos, ¿verdad? Que hacían esa diferenciación entre el cuerpo, que es materia, y como la materia es mala, según el concepto de ellos, y el espíritu. Entonces, por eso es que Pablo insiste mucho en esa unidad. El ser es espíritu, alma y cuerpo, no hay tal separación. Y debemos de mantenerlo puro, debemos de mantenerlo santificado, apartado para Dios. No hay tal cosa como que yo actúo así, pero ese soy yo, eso es que los viernes, ¿verdad? No. Es todos los días de la semana, todo el tiempo debo vivir para Dios. O muchos dicen, bueno, cuando ya sea viejito, ahí voy a enderezar mis caminos, porque ahorita soy joven y tengo que aprovechar mi juventud.
quiero decirte, no hay absolutamente nadie que sepa si va a estar vivo el día de mañana. Y eso es algo que yo te lo puedo decir con toda la autoridad de la vida. Con toda la autoridad vivida. No podemos estar seguros si mañana vamos a estar vivos. No podemos decir, es que hay muchos años por delante. No lo sabemos. Solo Dios lo sabe. Y debemos de estar firmes y vivir para Él. También pedimos que todo su ser, su espíritu, su alma y su cuerpo permanezcan siempre sin mancha para cuando el Señor Jesucristo regrese. O sea, hemos hablado del retorno de Cristo. Claro, aquí estamos hablando tal vez del año 50 y algo, cuando fue escrita esta epístola, pero si en ese momento ya era una esperanza, debería ser una esperanza mucho más viva y debemos estar conscientes ahora, porque hay muchas señales que se están cumpliendo y sabemos que la venida del Señor está cerca. Y a nosotros nos ha tocado la bendición, el privilegio de vivir en este tiempo. Entonces, amados, vivamos para el Señor. Amén. Yo les invito a que oremos ahí en nuestro corazón. Vamos a levantar una oración y vamos a pedirle al Señor por estos aspectos de su voluntad en los cuales hemos meditado en esta mañana. Vamos a pedirle al Señor que los podamos poner en práctica. Señor, sabemos que tu voluntad es buena, agradable, perfecta, Señor. Y Señor, tú no nos das esos aspectos en los cuales debemos de vivir conforme a tu voluntad para hacernos la vida difícil, sino para bendecirnos, Señor. Señor, pero el enemigo, Señor, quiere hacernos sentir que tú eres un Dios duro, que no buscas nuestro bienestar, sino que buscas hacernos la vida difícil, Señor. La realidad, Señor, es que tú lo único que quieres es nuestro bien, porque tú eres un Padre bueno, tú eres un Padre misericordioso. Y, Señor, por esa razón te damos infinitas gracias, Señor, que tú te has manifestado en nuestros corazones, Señor. Y, Señor, que podamos nosotros decir, si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Señor, que sea lo que sea, nosotros estemos siempre viviendo y consagrados para ti, apartados. Y sea lo que sea que hagamos en esta vida, o sea la ocupación que hagamos, que lo hagamos para la gloria de tu nombre. Señor, te damos gracias infinitas, Señor, por tu preciosa voluntad revelada en tu palabra, Señor, para nosotros tus hijos, que queremos correr en pos de ti. Gracias, Padre, en el nombre precioso y maravilloso de Jesús oramos. Y, Señor, te pedimos, amado Señor, que esto que hemos meditado haya cabida en nuestro corazón. Amados hermanos, Dios los bendiga, y como les dije, sería bueno si nosotros podemos repasar, si tomamos notas, maravilloso, pero si en algún momento queremos repasar algo sobre la voluntad de Dios, porque es importante, pues ahí están los mensajes en la página. Incluso pues si queremos compartirlos con alguien que le pueda ser de bendición, pues hagámoslo, ¿va? Que Dios les bendiga y que sea un tiempo maravilloso para ustedes como familia en esta semana que estamos empezando hoy. Amén.